Bien, muy buenas noches con todos los presentes, con quienes nos están acompañando a través de nuestra plataforma en Facebook. El día de hoy, el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Piura, a través del capítulo de Ingenieros de Petróleo, está presentando la conferencia de etapas de procedimiento de fiscalización del organismo supervisor de la energía, de la inversión en energía y minas Sindermin, a cargo de la abogada Ingrid Pachas. A continuación, voy a dar pase al vicepresidente del capítulo, el ingeniero Guillermo Morales, quien dará las palabras de bienvenida el día de hoy. A continuación, les dejo con él. Adelante, ingeniero Guillermo. Muy buenas noches, estimados colegiados. De parte del ingeniero Manuel Salasmar, decano del Colegio de Ingenieros sede Piura, y la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros, damos el saludo protocolar a todos ustedes, ¿no? Y a la vez informarles que estamos trabajando en esta etapa de pandemia para beneficio de nuestros colegiados. También agradecer a la Junta Directiva del Capítulo de Petróleo por permitirnos realizar estos eventos en favor de los colegiados. Hoy vamos a tener la charla con la ingeniera Ingrid Pachas, ¿no? La ingeniera Ingrid Pachas es abogada colegiada de la Universidad de Lima, Project Manager profesional, ¿no? Estudios de maestría en gestión de la Universidad del Pacífico, es becaria de la Agencia de Cooperación Internacional Coreana y el Programa de Gestión de Alto Nivel sobre el Desarrollo Económico Social 2014 y llevado a cabo en Gwangju, provincia de Human Resource Development Instituto Corea del Sur, postítulo de Derecho en Energía en la Universidad Pontificia Católica, profesional con más de 12 años de experiencia en las entidades públicas y privadas vinculadas al sector de hidrocarburos, derechos administrativos y gestión pública. Actualmente es socia fundadora de la consultora Pachas Miranda Asociados, empresa que brinda servicios de asesoría de regulación, gestión pública y asuntos normativos y servicios e ingeniería especializada en materias vinculadas al sector hidrocarburo. Hoy día se está programando la charla de procesos de fiscalización, etapa del procedimiento de fiscalización y organismos de supervisión de la inversión en energía y minas o Sindermin. Agradecemos esta charla magistral que nos va a dictar la ingeniera y la abogada Ingrid Pachas. Dejamos a disposición la pantalla virtual. Muchas gracias, Guillermo. Buenas noches con todos. Muchas gracias por estar aquí. Y muchas gracias por la invitación también al Colegio de Ingenieros de Piura. Me siento muy contenta y honrada de estar acá. Así que espero compartir un poco de los conocimientos y de la experiencia que tengo en el sector. Así que, ¿qué tal si comenzamos explicando un poco cómo es el procedimiento de fiscalización no Sindermin de acuerdo a la nueva normativa? Y al final entiendo que sus consultas nos pueden canalizar y yo les estaré respondiendo al final de la charla. ¿Ok? Entonces, empezamos. Lo primero, el marco normativo de Sindermin se guía, lo he querido estructurar en 5 normas, que son básicas para conocer un poquito acerca del proceso de fiscalización. Las facultades que tiene Sindermin para supervisar está amparada en la ley marco de organismos reguladores, en la ley complementaria de fortalecimiento institucional de Sindermin, en el reglamento de Sindermin, que está aprobado por el Decreto Supremo 10/2016, en la ley de procedimiento administrativo general, y en el último reglamento publicado en diciembre del 2020, que es la resolución del Consejo Directivo 208/2020, que recoge todo el procedimiento de fiscalización y de sanción en Sindermin, ya sea tanto para el sector hidrocarburos, electricidad, minería. Todos los sectores están regulados aquí en Sindermin, cómo va a ser el proceso
antes, durante y después del procedimiento. ¿Y cuáles son las actividades que tiene Ocinermin? ¿En base a qué? ¿Qué es lo que Ocinermin supervisa en una actividad de supervisión? Primero, las actividades de fiscalización son actos y diligencias, son investigación, supervisión, control sobre el cumplimiento normativo que el agente que está autorizado tiene que cumplir. ¿Para qué? Para prevenir el riesgo en la industria, ¿no? Sobre todo lo que se busca es que las operaciones que se realicen sean llevadas a cabo de manera segura. También busca supervisar que se cumplan con las obligaciones, y ustedes saben que son las obligaciones tanto que las normas legales la imponen, así como el propio agente, los compromisos del propio agente. Entonces, por eso es muy importante los compromisos que el agente vaya a presentar a Ocinermin, porque una vez que tú presentas un compromiso, tienes que cumplirlo o es materia de un procedimiento sancionador. ¿Cuáles son las actividades de fiscalización? He querido dividirla en tres. Las actividades de fiscalización van a ser de acuerdo a su alcance, que puede ser censal. Por ejemplo, de todo el universo, ¿no?, de agentes que haya, yo puedo tomar el 10% y sobre ese 10% hago mi supervisión. Puede ser muestral también, para determinar alguna actividad o algún cumplimiento normativo que yo como regulador quiera verificar que se esté cumpliendo y voy de repente a determinada zona. O específica, ¿no? Y esta específica puede ser de repente porque estamos ante una emergencia, porque estamos ante una denuncia, ¿no?, que yo específicamente me voy a hacer una supervisión. Las modalidades de supervisión pueden ser presenciales, cuando me voy a campo, puede ser remota, puede ser en gabinete, entonces, o todas juntas, ¿no? Una vez que voy a campo, recojo la información y después en gabinete, que quiere decir ya con toda la información que yo he recabado en la supervisión, reviso y hago un estudio posterior. Según su oportunidad. ¿Cómo se generan las supervisiones de fiscalización? Primero, por un plan operativo. Ocinermin se programa qué supervisiones van a hacer a nivel nacional y hace un plan operativo institucional y de acuerdo a ello con calendarios. Entonces, de acuerdo a su calendario van a hacer determinadas supervisiones. Para eso utiliza los supervisores, ¿no? También hacen de acuerdo si es que hay accidentes, también van a ser por accidentes o emergencias, o también por denuncias, no necesariamente porque estén en el plan operativo, pero sí porque han sido materia de denuncias y tienen que ir a atender, u otras que la entidad considere pertinente. Las actividades de fiscalización pueden ser en dos etapas. En la etapa preoperativa, quiere decir cuando el administrado del sector quiere obtener de repente alguna autorización o quiere modificar alguna instalación que ya tiene autorización, ¿no? O porque vas a hacerlo por primera vez o porque quieres modificar. Y aquí es importante conocer que una autorización técnica, como son los ITFs, ¿no?, en el caso de hidrocarburos, es como una camisa de fuerza. Entonces, una vez que te autorizan, tal cual la autorización, uno tiene que seguir esa autorización, no se puede salir de ello. Entonces, una vez que ya obtienes la autorización técnica, el organismo manda un supervisor para corroborar que uno haya seguido las indicaciones de lo que está plasmado en la autorización técnica, en este caso es en el ITF. O también se trata de la superación de la etapa operativa. La etapa operativa es cuando yo ya obtuve una autorización técnica, yo ya estoy funcionando y Ocinermin me va a supervisar para corroborar que mis instalaciones estén funcionando de manera segura y de acuerdo a la norma. Entonces, todas estas modalidades de fiscalización, como yo decía, según su alcance, según su modalidad o según su oportunidad,
van a ser aplicables la mayoría de veces en la etapa operativa, porque yo ya estoy funcionando. Para la etapa preoperativa, normalmente va a ser, yo presento una autorización, obtengo y OCINELMIN va a supervisar de lo que yo estoy cumpliendo con la autorización que he obtenido. Pero, ¿cuáles son las facultades que tiene la autoridad en una etapa de fiscalización? Y esta es una de las cosas que considero deben tener muy en cuenta, porque muchas veces me preguntan cuál es el límite o hasta dónde el supervisor de OCINELMIN o el representante de OCINELMIN me puede pedir algo a mí. Recordemos que de por sí OCINELMIN puede ir a una instalación de manera coordinada cuando se comunican contigo y programan la fecha avisándote con 1 día o 2 días de anticipación que van a acercarse a tu instalación a hacerte una supervisión. Y bueno, tú te preparas, ya sabes que va a venir, te programas para que el jefe de planta, el jefe de seguridad, el que tenga que estar atendiendo al supervisor. Pero también OCINELMIN no necesita avisarte. OCINELMIN simplemente tiene la facultad de caer inopinadamente, sin avisarte, se apersona tu instalación y nosotros como administrados tenemos la obligación de recibirlo. Entonces, y OCINELMIN puede esperar 1 hora. Si en 1 hora no se le deja entrar a la instalación, automáticamente te puede iniciar un procedimiento por impedimento de fiscalización. Entonces, automáticamente tú ya tienes una multa por no haberlo dejado ingresar. Y esto, aunque resulte un poco, de decirlo, es muy recurrente que el administrado a veces considera que OCINELMIN tiene que avisarle primero para entrar. O sea, tiene que avisarle con tiempo, tiene que, y no es así. OCINELMIN puede avisarte o no. Nosotros estamos en la obligación de dejarlo entrar. Entonces, ¿qué me puede pedir? Me puede pedir, de acuerdo a las facultades que tiene, me puede requerir que le exhiba documentos, me puede pedir que le entregue copia de los documentos, ya sea libros contables, información comercial de la empresa, información que esté vinculada al objeto de fiscalización. Me puede pedir todo. Obviamente esta información deberá ser tratada de manera confidencial y obviamente cuando OCINELMIN viene, me tiene que dejar un medio probatorio, que es un acta, ¿no? Toda la información que yo entrego a OCINELMIN durante una supervisión tiene que estar recogida en un acta donde yo tengo que cerciorarme que todo lo que le he entregado consigne en esa acta. También OCINELMIN puede presentarse e interrogar a mi personal propio o contratista. ¿Y cuándo sucede este tipo de casos? Por ejemplo, ante una emergencia, ante un accidente, ¿no? Entonces OCINELMIN va a hacer las indagaciones haciendo los interrogatorios a mi personal para determinar cuáles fueron las causas del accidente, si fue una causa operativa o un error humano o qué tipo, en qué circunstancias se dio, para que después pueda evaluar el documento. OCINELMIN también, si bien es cierto, viene con un objeto de una acción de fiscalización, también puede variarlo. Obviamente, si es que viene por A y al momento de llevarse toda la información determina que tiene que ser A más B, puede hacer esa variación, está recogida en la norma, pero me tiene que informar a mí que el objeto A ahora es A más B. Puede tomar copia de archivos físicos, electrónicos, fotografías, impresiones, grabaciones de audio, video, puede tomar la información. También OCINELMIN puede traer equipos especiales para realizar su labor de fiscalización, pero así como ellos pueden utilizar esos equipos especiales, yo también puedo pedir que esos equipos que ellos quieren ingresar estén de acuerdo a las normas de seguridad. Por ejemplo, OCINELMIN puede tomar fotos. Claro que sí, puede entrar a tomar fotos, videos, pero esa cámara debe ser antiexplosiva, ¿no? Entonces hay que tener que, si bien es cierto, pueden ingresar con los equipos necesarios que ayuden a su fiscalización,
esos equipos también nosotros podemos, es nuestro derecho solicitar que sean de acuerdo a las normas de seguridad para el lugar donde van a ingresar. Pueden hacer también exámenes periciales o informes de expertos de la documentación que yo presente. Pueden pedir información ampliatoria. También pueden solicitar información a los organismos públicos y cruzar información. De hecho, OSINALMIN tiene convenios, por ejemplo, con la SUNAT, ¿no? Entonces, hay esa colaboración entre entidades donde se proporciona y cruzan información. Esto te sirve mucho, por ejemplo, en el SCOP, ¿no? Por decirlo así. Puede también, durante la visita de fiscalización, imponer medidas administrativas si de repente, haciéndome la labor de supervisión, que quiere decir corroborar que todas mis instalaciones se encuentren de acuerdo a norma, encuentre un acto inseguro y determina que por la seguridad de las personas y de la instalación, tiene que suspender de repente temporalmente alguna parte de la instalación. Pero así como OSINALMIN puede venir, llevarse libros contables, a tomar fotos, videos, puede ingresar con equipos especiales, yo también tengo derecho como administrado. Primero, a que, o sea, OSINALMIN siempre me tiene que informar a mí cuál es el objeto de la fiscalización. No es que un supervisor simplemente se aparece en la instalación y quiere supervisarla. No, tiene que tener una carta línea, que es como se llama, el documento que asigna a una persona, un representante de OSINALMIN para venir a supervisar a mis instalaciones. Y tiene que decirme cuál es el objeto de la supervisión. También, yo como administrado, mientras OSINALMIN está desarrollando sus labores de fiscalización, yo puedo realizar las grabaciones de audio o video de toda la diligencia. ¿Y por qué es importante esto? Por ejemplo, hay casos donde OSINALMIN va el representante y considera que una parte, por una tubería, ¿no? Por ejemplo, que tiene de repente, señala que está corroída, pero para ti no está corroída o no está como lo expresa, ¿no? De repente tiene corrosión, no sé, en determinado grado, entonces yo considero que no es una corrosión como está. Entonces el video, la fotografía, me va a ayudar a determinar a mí cómo era el estado, como OSINALMIN lo encontró durante la fiscalización, y que eso después me puede servir a mí al momento de ejercer mi derecho de defensa ante un eventual procedimiento sancionador. Por eso es muy importante estar acompañando al representante de OSINALMIN que vaya a la instalación para poder tomar también tus propias documentos y levantarte información para que después esto pueda ayudarte en un eventual procedimiento sancionador. Tú también puedes pedir credenciales y DNI del representante de OSINALMIN que venga. Puedes también, y esta es una de las cosas que normalmente veo, los comentarios en el acta. Así como vienen a supervisarte, el representante de OSINALMIN tiene que señalar absolutamente todas las observaciones que encuentra en la visita, tiene que consignarla. Y también tú, si es que consideras que no te encuentras de acuerdo con alguna de las observaciones puestas, tienes el derecho de consignarlo en la parte de observaciones del acta. Yo tuve un caso, por ejemplo, de un cliente que me decía, doctora, OSINALMIN vino y yo le dije que, bueno, el administrador le dijo que yo estaba llegando, que el jefe, que me había ido, justo había ido acá, estaba 5 minutos, ¿no? Entonces yo le pedí que por favor me esperara. Entonces cuando llegué, ya el supervisor puso, no estuvo, se pasó la hora, y me dijo, y yo sí llegué, me dijo antes de la hora, ¿no? Estuve antes de la hora, sí llegué, pero al final él no me puso y puso que me negué a firmar y que no sé qué. Entonces, nosotros para levantar esa observación, una de las cosas que nos sirvió es que el grifo tenía un video.
en ese caso era un grifo, y tenía su cámara de video donde se consignaba la hora que entró y la hora que se fue. Y ahí se vio de que no había pasado una hora, había pasado entre 45 minutos más o menos. Entonces, eso ayudó, ese video ayudó, ¿no? Entonces, hubo otras cosas también, ¿no? Por ejemplo, uno me dijo, mira, ha venido a hacer control de calidad del combustible y resulta, me dijo que me ha puesto ahí que no cumplo con como los límites máximos permisibles. Pero resulta que solamente eso pasó en una de las mangueras, o sea, en una de las mangueras, pero no en todas. Y yo le digo, ¿y tú lo pusiste en el acta? No, no, porque bueno, no sabía que se tenía que poner. Le dijo, bueno, pero si había hecho varias pruebas y solamente había fallado en una, porque todo eso en conjunto te ayuda. Entonces, a poner, una vez también tuve un caso que habían puesto, se ha revisado todo el lote y se determina que hay observaciones a tal instalación, pero no había puesto qué cosas he encontrado. No es solamente que encontraste algo en general, sino porque yo como administrado, y ya lo voy a poner más adelante, puedo presentar documentos que me pueden ayudar a levantar ante una eventual observación. Pero si tú a mí no me dices el documento exactamente qué estoy fallando, exactamente ¿qué incumplimiento estaría yo contraviniendo? No voy a poder ejercer mi derecho de defensa. Y si bien es cierto, el procedimiento te dice, por ejemplo, y eso lo vamos a hacer un poquito más adelante, que yo como puedo subsanar voluntariamente observaciones que me hicieran durante la visita de fiscalización, si es que a mí en el acta no me ponen detalladamente qué cosas estoy infringiendo, no voy a poder saber qué cosas te tengo que levantar. Por eso es muy importante que durante la visita, si algo no lo tienen claro, lo consulten y que el supervisor lo pueda señalar también taxativamente ahí. Si no, de lo contrario, un documento que tú firmas y no lo tienes claro y no has puesto nada, recuerden que el acta no admite prueba en contrario, salvo que tú acredites lo contrario. Pero uno de los argumentos que te dice a veces Osinalvin es, tú has firmado, así que has aceptado todo lo que se ha puesto ahí. Entonces es muy importante que revisemos, que comprendamos lo que está ahí, y si no comprendemos lo que está ahí, lo podamos solicitar explicación o que lo ponga más explicado en el acta. Y si yo le estoy presentando o le estoy diciendo algún comentario que considero que sí impacta en esa visita, lo ponga por escrito. Entonces, hace unas semanas un cliente me dijo, no, lo que pasa es que a mí el supervisor me dijo que yo no podía escribir nada, que solamente él y que en todo caso, si yo no estaba de acuerdo, que no me preocupe, que cuando me oficien, yo voy a tener tiempo ahí para presentar mis descargos. Y eso no es así, porque como dice la norma, lo que está escrito no admite prueba en contrario, salvo que yo acredite lo contrario. Pero por eso sí es importante que si en el acta yo tengo claro que lo que está redactando no está conforme a la realidad que yo estoy viendo o los argumentos que yo estoy dando, los documentos que he presentado en ese momento, lo tengo que poner en el acta. Y ya después será materia de evaluación, pero es mi derecho. Y eso incide un poco porque es lo que normalmente veo los documentos en blanco. La parte de observaciones, yo he trabajado en la gerencia de supervisión de hidrocarburos líquidos en el MIN como más de 9 años y normalmente veía eso, que venían las actas de observaciones vacías, o sea, es común, pero eso es muy importante, por eso es que tiene el derecho de poner lo que considera pertinente en su defensa. También, una vez que Osinalmin te deja el acta, porque tiene que dejar una copia del acta,
puedes presentar documentos y pruebas una vez recogida el acta. No tienes que esperar a que OSINELMIN te notifique el oficio de inicio del procedimiento sancionador o te notifique algún informe de fiscalización. Tú, si ya has visto en el acta que incumplías con determinados documentos o porque incumplías con normativa técnica o porque no tenías documentos en ese momento, pues tú no tienes que esperar que OSINER te notifique. Tú lo puedes hacer de mutuo propio, presentar la documentación pertinente para levantar esa observación. ¿Cómo de acuerdo a la norma, cómo está estructurada el procedimiento de fiscalización? Primero, se inicia con una asignación. Muchas personas a veces me preguntan, ha venido una empresa contratista que dice que trabaja para OSINELMIN. En realidad, pero no han venido de OSINELMIN, han venido una empresa. Entonces, en realidad, OSINELMIN realiza sus labores de supervisión utilizando a empresas terceras, que son los supervisores de OSINELMIN que realizan la labor de fiscalización. Pero son representantes de OSINELMIN y tienen las facultades de OSINELMIN que pasan por todo un procedimiento para ser supervisor, tienen las facultades para ir a sus instalaciones y levantar información. Entonces, por muchas veces me dicen, ha venido una empresa que no es OSINELMIN, entonces como que, pero no sé, pues no, entonces no contesto el acta porque considero como que son dos, y no. La empresa supervisora tiene el encargo de OSINELMIN para desarrollar esa labor de fiscalización. Entonces, lo que ellos dejen en ese documento sí es importante y sí es importante responderlo también. Entonces, las asignaciones a los supervisores, estas empresas supervisoras, es, como ya lo decía, porque es parte del plan operativo, que se han hecho un plan operativo anual, y decidieron que van a hacer una barrida toda, de repente, nos toca este mes todo grifos, el siguiente mes todo plantas, todo lotes, entonces están programados, entonces ellos van a hacer un plan operativo, o porque hubo una denuncia que señala que tu instalación no está operando de manera segura, entonces se van a personar también a tu instalación. O porque otro órgano, de repente, encontró que, porque pasa, que vas a supervisar de repente, fue a supervisar el área de SCOP, a pedirte información contable, ¿no? Solamente el SCOP, pero durante tu supervisión del SCOP se percataron que había condiciones inseguras en tu instalación. Entonces, el área de SCOP no te puede hacer supervisión a instalación a condiciones inseguras, pero lo que sí puede hacer es notificar al área, por si acaso, en tal sitio que he ido, he visto que hay condiciones inseguras, para que el área que le corresponde ver esto pueda personarse. Entonces, una vez que está asignado, ya sea por cualquiera de estos ítems, a la empresa supervisora, la empresa supervisora tiene que revisar todo tu antecedente técnico, toda tu documentación técnica, antes de acercarse a tu instalación, ¿no? Una vez se tiene que acercar cuando ya revisando toda la información, procesando la información, cosa que cuando va a revisar ya la instalación en sí, te puede pedir información complementaria para tener de repente mayor alcance de alguna condición técnica, de algún mantenimiento o algo que de repente no obre en el expediente. A veces pasa de que la empresa supervisora te pide un montón de documentos que tú dices, oye, pero ya te lo presenté, o sea, ya está presentado, ¿por qué? Porque, bueno, no revisaron toda la documentación, no revisaron de repente todo tu expediente y te vuelven a pedir. Entonces tienes dos opciones, o le entregas nuevamente todo, o señalas en el acta a través de qué escrito has presentado toda esa información. Y así cumples, ¿no? No es que simplemente ya te lo presenté, no. Si puedo presentarlo y le puedo dar una copia, se la doy. Y si tengo el cargo que ya lo había presentado antes, pues lo pondré. Fue presentado en tal fecha, tal expediente, y ya está, estás cumpliendo. Lo que no se puede hacer es no hacer ninguno de los dos casos. Tienes que hacer algo, o presentas, o el cargo. Entonces, una vez que la empresa supervisora levante toda la información de lo que ha encontrado, ¿no?
tú puedes pedir, te va a dejar un acta de supervisión. En esa acta de supervisión tiene que estar qué órgano, ¿no? Señalado, porque obviamente tú vas a presentar tus descargos después, qué órgano es el que te está iniciando que está haciendo esta visita de fiscalización, ¿no? Después, ¿cuáles son los puntos concretos con base legal que tú estarías infringiendo? Y tu plazo que tú tienes para presentar tus medios probatorios. Ahora, es importante señalar de que si alguna de estos supuestos no estaría recogido en tu acta, esa acta estaría mal, ¿no? Porque estaría violentando algunos de tus derechos, ¿no? Porque, por ejemplo, si no te puso de repente específicamente la base legal, tú no vas a saber en qué sentido la norma te están notificando una observación que de repente tú podrías levantarla, pero no sabes específicamente qué estás infringiendo, ¿no? Por eso es importante que el acta esté completa con qué infracción estás realizando, supuestamente, presuntamente, cuál es la base legal, porque una de las cosas importantes, si no está tipificado en la norma, no es sancionable. Entonces, por eso es muy importante poder revisar que lo que se me está imputando, presuntamente que yo estaría infringiendo, esté recogido en alguna base legal y que se encuentre tipificada. Si no, no es pasible de sanción. Y también, una vez que a mí me dejan el acta de supervisión, yo tengo dos caminos. O presento, por ejemplo, dentro de los 5 días, la subsanación voluntaria. Si a mí me están diciendo, por ejemplo, tu sistema contra incendios no tiene su documento de mantenimiento, por decirlo así. Entonces, no han presentado. Si yo ya sé o lo encontré, de repente en ese momento no lo tenía y después lo encontré, pues yo agarro y presento un escrito presentándolo. No tengo que esperar, como yo les decía, que me llegue un oficio pidiéndome la información. Si ya me están dejando un acta y yo ya tengo claro cuáles son las observaciones, yo tengo que levantar. Es más, si lo levanto antes que me llegue el oficio y ese incumplimiento es subsanable, se puede archivar el procedimiento. Entonces, porque hay observaciones que son subsanables, quiere decir que si yo los presento, hasta ahí nomás llegó el tema, ya no me inicia ningún procedimiento sancionador. Y habrá observaciones que no son subsanables, tipo las informaciones del escopo. Por ejemplo, no presentar un PDJ, así yo después me tocaba hacer mi PDJ el día 1 de octubre, y me quedo sin admin el 2 de octubre y yo presento mi PDJ el 3. No, por más que lo haya presentado antes que me caiga el oficio, yo ya incumplí, porque son observaciones que se tienen que hacer y no son pasibles de subsanación voluntaria. Entonces hay que tener muy en claro qué observaciones son pasibles de subsanar y qué observaciones no. Y eso está recogido en la norma. Ahora, lo que no podemos hacer, y veo en mis tiempos que trabajé en la asesoría legal y veía muy común, es que los administrados no respondían, o sea, no presentaban ningún pronunciamiento respecto al acta. Normal, por estadística, el administrado esperaba que te caiga la resolución de sanción para recién presentar su escrito de descargo, pero no lo presentaban antes. Entonces, yo recomiendo siempre a mis clientes y a todos con los que hablo, es que desde el momento que te llega un acta, el acta siempre se responde, siempre. Esa debe ser la regla general, siempre se responde. Entonces, y hay que hacerlo, ¿cuándo? Lo más rápido posible, porque si justo lo que te hacen 20 observaciones, y esas 20 observaciones son pasibles de subsanación, y tú las levantas, te archivan. Entonces, por eso es importante que una vez que te dejan el acta, actúes de inmediato. Una vez que
tú presentas tu levantamiento de observaciones o no los presentes, el órgano va a emitir un informe de fiscalización, que es la etapa donde se culmina con con el procedimiento de fiscalización, que empieza cuando me asigna, va a la empresa supervisora, levanta la información, me deja un acta y yo determino si presento un levantamiento de las observaciones o no. Conteste o no conteste, igual van a emitir un informe de fiscalización, donde me van a señalar punto a punto, porque así lo establece la norma, cuáles son los criterios por los cuales yo estaría infringiendo. Quiere decir, qué he hecho, ¿no? Específico, estoy incumpliendo, cuál es la base normativa que estaría incumpliendo, y no solamente que esté en la norma, sino que esté tipificado en la escala de sanción. Tiene que estar tipificado para que sea sancionable, ¿no? De caso contrario, tendría que archivarse. Entonces, ¿y cuáles son mis derechos como administrado para, llámese, el plazo que tengo para presentar algún levantamiento de información, pero posterior? Entonces, en este informe de fiscalización se va a culminar con toda la información que va a tener el supervisor, con el acta, con los documentos que yo le brindé, con los documentos que están en los antecedentes de mi expediente, va a revisar y después de evaluar va a determinar si es que yo soy pasible de que me archive el procedimiento y superé, ¿no? Llevé el acta bien, todo está ok, y simplemente recomienda el archivo, o considera que yo tengo observaciones que recomendando que me tengan que iniciar un procedimiento sancionador. Y aquí el órgano instructor puede tomar o no tomar los criterios del informe de fiscalización. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente lo toman, pero puede apartarse también, obviamente, siempre y cuando esto sea adecuadamente sustentable. El informe de fiscalización no es vinculante, pero sí va a ser tomado como un criterio salvo prueba en contrario. ¿Cuáles son los órganos de instrucción en hidrocarburos, ¿no? Y acá lo estoy poniendo el órgano de instrucción son las áreas técnicas directas, ¿no? Unidades mayores, por ejemplo, la unidad de exploración y explotación, la unidad de transporte marítimo y ductos, la unidad de plantas y refinerías. Entonces, ellos son las áreas que inician el oficio, o sea, cuando a mí me llega el oficio de inicio de procedimiento sancionador, son los que van a determinar con el informe de fiscalización si me inician el procedimiento sancionador. Entonces, y ahí es importante porque, si bien es cierto, cuando me llegó el acta, yo tuve un tiempo como para presentarle el levantamiento de observaciones y simplemente ahí pudo haber quedado el archivo y ya cumplí con todo. Pero no presenté mi levantamiento y no fue suficiente, ¿no? Entonces ellos determinan que no, que las observaciones persisten y que me van a iniciar y que me recomiendan iniciar un procedimiento sancionador. El órgano instructor recoge eso y me inicia un procedimiento sancionador, con el oficio de inicio de instrucción preliminar. Entonces, con este oficio de instrucción preliminar, yo tengo todavía plazo para presentar mi levantamiento de observaciones. Entonces, normalmente son 5 días que tengo para levantar el plazo que se determine que me otorga en atención a las observaciones que me está señalando. Entonces, yo todavía ahí tengo plazo para presentar mi levantamiento de observaciones, pero aún así no considero yo que como regulador que no está subsanando. Entonces, yo te voy a notificar un informe final de instrucción. Entonces, yo todavía con ese informe final puedo presentar de repente información complementaria para levantar las observaciones. Y OCINALMIN, con esa segunda información, determina sancionarme y remite
a la gerencia de hidrocarburos o a la jefatura de oficina regional para que me notifique la resolución de sanción. Entonces, miren todas estas etapas, ¿no? Durante la visita de fiscalización que yo tengo hasta 3 etapas para presentar información y que el presunto incumplimiento quede archivado. En la realidad, por estadística, ¿qué pasa? Es que todas estas etapas el administrado lo pasa por alto, lo obvia. ¿Por qué? Porque le da importancia cuando ya le cayó la resolución de sanción. Es en esa etapa, cuando le cae la resolución de sanción, cuando recién comienza a presentar todos los documentos necesarios y acompañado ya del área legal. Y es una de las cosas que yo siempre señalo. El área legal de una organización tiene que trabajar conjuntamente con el área técnica, porque, y es en esta etapa previa, de la etapa de fiscalización, donde el ingeniero es el que va a llevar sobre los hombros prácticamente todo el procedimiento y la posible sanción, porque el área legal le va a llegar ya la resolución de sanción, pero toda esta etapa previa, anterior, es prácticamente el área técnica, que normalmente, cuando uno revisa los documentos, el que recibes son los argumentos técnicos del área. Pero es importante, desde el acta que tú recibes, desde ese momento el área legal debería acompañarte. ¿Por qué? Porque ya cuando cuando ya llega la resolución de sanción, ya solamente tienes presentar recursos impugnatorios, ¿no? Pero ya a nivel legal, porque ya es, si es que ya un tema de interpretación o una nueva prueba que no se presentó, pero rebatir, de repente, tuviste estas 3 etapas que tenías para presentar documentos técnicos, sustentar técnicamente, ya lo perdiste. Hasta inclusive, dependiendo de la etapa en la que estés, puedes tener de repente hasta 50% de descuento, 30% de descuento. Ya cuando llega a la etapa de sanción, ya todos esos descuentos que Sinarmin te da, dependiendo de la etapa donde estés, ya no te lo da, porque ya tuviste todas las oportunidades para presentarlo. Por eso es muy importante que desde que te llegue el acta, actúen y comiencen a presentar, acompañados del área legal, sus argumentos técnicos y legales. Yo siempre les digo, ¿no? O sea, el ingeniero es el experto en las normas técnicas. Nadie más que un ingeniero va a saber las condiciones técnicas que debe mantener sus instalaciones. Pero el área legal les va a ayudar a ustedes a cómo esa argumentación técnica presentarlo de la manera adecuada al órgano evaluador, porque finalmente el órgano evaluador también tiene área legal. Entonces, yo veo muchas veces que solamente lo abordan desde el lado técnico, y ese es un grave error, porque en Osinarmin, cuando le llegue a Osinarmin sí lo va a evaluar desde el área legal y el área técnica. Por eso es muy importante que puedan trabajar coordinadamente y desde el primer momento presentar documentación que les pueda a ustedes evitar posibles procedimientos sancionadores. O si los ponen porque de repente, sí, pues, ¿no? No se hizo de repente un adecuado mantenimiento o sí había corrupción, ustedes, bueno, puedan también decir, porque hay la posibilidad de, ok, ya he infringido una norma, pero también someterme a que tomaré medidas correctivas y si es una observación que puede ser subsanada, eso tomando yo, diciendo que ya tomaré las medidas correctivas y que esto ya no va a volver a pasar, me pueden disminuir el monto de la multa. Entonces, por eso es muy importante que se evalúe y se tome la importancia correspondiente a cada una de las etapas, a cada uno de los documentos que vengan del regulador, y así puedas o archivar un procedimiento sancionador o
disminuir la proyección de la multa que pudieras tener. Pero todo eso va a depender del momento en que se actúe. Cuanto antes, mejor. Y bueno, gracias. No sé si tienen consultas. Estoy a sus órdenes. Ingrid, buenas noches. Sí, tenemos algunas consultas que nos han hecho llegar por las redes sociales y por la misma sala Zoom. Vamos primero por las redes sociales. Ahí el ingeniero Hugo Gómez nos indica, si un local de venta de GLP en cilindros está suspendido, tiene sanción de la planta que vende ese local, ya que no funciona como SCOP, como en camiones de ANEL, por ejemplo. Ya, pero no entendí la pregunta. Entiendo que la planta, el local, está sin scope, está suspendido sin scope. ¿Ya? Correcto. ¿Y cuál es la pregunta? No te escuché la última partecita, discúlpame. Si un local de ventas de GLP en cilindros está suspendido, tiene una sanción la planta y se vende local, ya que no funciona. Ah. O sea, está sosteniendo que cuál sería esa situación si se vende ese local. Con ese Si se vende. Ah, ok, ya. A ver, la multa, cuando se impone una multa, la multa va a la instalación. ¿Qué pasaba antes? Normalmente, por ejemplo, si yo soy la empresa A, me cae una multa, entonces a veces que siempre, sobre todo pasa de repente en los medios de transporte, ¿no? Entonces vendían la empresa o la declaraban en quiebra, la liquidaban y vendían, y venía otro, vendía en el camión, por ejemplo, ¿no? Y otro venía, sacaba registro y seguía, continuaba. Entonces, que la norma cambió precisamente para evitar que no haya inseguridad. Lo que se hizo es que la multa la suspensión va a la instalación. Entonces, la única manera, por ejemplo, y eso pasa también en los grifos, ¿no? Yo vendo el grifo que está con multa, o vendo el local de venta que está con multa, para que vuelva a funcionar, así lo venda otra persona, esta persona que asuma que la compre, tiene que cumplir con las normas de seguridad y tiene que asumir la multa en todos los casos, porque si no, la multa siempre le va a perseguir al que le esté operando, así él sea el nuevo operador. No sé si esa era la consulta. También nos comenta el ingeniero Carlos Vice nos comenta. ¿No te escucho? Hola. ¿Aló, Guillermo? ¿No, se te fue un poco el audio? Sí. Ahora sí te escucho, cuéntame. Se fue el audio. De Carlos Vice, que había hecho una consulta. Sí, no pueden salir observaciones de trabajo en gabinete si es que no se ha colocado en el acta. Antes de la norma, que salió en el 2020, no podía. Antes, en la 40-2017, estaba regulado que lo que no estuviera contenido en el acta de supervisión no podía ser después, porque claro, era la fotografía del momento, ¿no? Entonces, por eso yo tomaba una fotografía del momento, levantaba las observaciones y respecto a esas que te encontró en el acta, sobre esas nomás, podía iniciarte un procedimiento sancionador. La norma cambió y ahora sí el supervisor te encuentra alguna observación, lo pone 10 observaciones en el acta, pero después se va y hace una revisión en gabinete con la documentación que tú le estás presentando y encuentra observaciones que no te lo hicieron en el acta, te puede ampliar las observaciones mandándote, entonces para no perjudicarte con tu derecho de defensa, lo que corresponde es que te mande un oficio ampliando las observaciones para que tú tengas el tiempo de descargo. Pero sí, ahora la norma ya lo permite. Lo cual es un poquito también, un poco ahí controversial, ¿no? Pero bueno, la norma actualmente es así.
Guillermo. Parece que tuvo un problema de conexión el ingeniero Guillermo. Yo le voy a ayudar con la Ok. siguiente pregunta, que es de parte del ingeniero César Bardales. Nos dice, ¿es válido que Ocinermin en el informe de supervisión coloquen observaciones que no se hayan mencionado en el acta de supervisión? Creo que ya lo hemos ahorita Sí, visto. justo eso es lo que acabo de mencionar, sí. Sí, tienen Sí, relación. sí. Pero te tiene que mandar un oficio complementario donde te notifiquen lo que han levantado con un plazo para que puedas subsanar. Lo que no puede pasar es que no te llegue ese oficio y te llegue de pronto en el informe final, porque ahí se estaría vulnerando tu derecho de defensa. Si el acta te dejó con 5 observaciones, en la revisión en gabinete encontró más, lo que sí te tienen que hacer es mandar un oficio con las 5, con un informe complementario y dándote un tiempo para que tú puedas subsanar. Si no lo hace, sí estaría afectando con tu derecho de defensa, porque si esas observaciones te lo hubieran notificado en el acta, posiblemente tú la pudiste haber subsanado. Entonces, sí tienen que tener en consideración eso, que te tienen que mandar un oficio complementario. Bien. Correcto. Luego, también de parte del ingeniero César nos suma su comentario, dice, si no estamos de acuerdo con lo que el fiscalizador coloca dentro del acta, el ingeniero Guillermo ya se conectó, disculpe. Si no estamos de acuerdo con lo que el fiscalizador coloca en el acta, ¿qué recomienda? ¿No firmar el acta o colocar la de conformidad en el acta? Siempre es mejor firmar el acta, porque firmes o no firmes, esa acta va a valer, porque finalmente, si no la firmas, y obviamente hay ahí un vicio, por decirlo así, o si no, para subsanarlo, te va a oficiar a través de te va a mandar, bueno, ahora que es todo por casilla electrónica, te va a mandar el oficio con el acta junta y ya estás notificado. Entonces, lo que te conviene a ti para salvaguardar tu derecho es que en el acta firmes, pero coloques lo que no estás de acuerdo o lo que si él ha escuchado, él de repente puso que tu tubería está con una corrosión de un nivel que ya va de repente a explotar, tú puedas poner cuál es tu criterio y tomar foto, y te recomiendo, toma fotografía y con fechador, para que cuando tú presentes tu levantamiento de observación, puedas decir, ok, esto es lo que el ingeniero, y si puedes, yo a veces le digo, a veces, cuando tengo a veces a mis clientes que tienen visita, a veces me dice, doctora, venga, entonces yo le digo, ya, ¿cuál es la observación que usted dice que yo tengo? Ya es, a ver, póngase al costado para que después no digan que la foto, que era de otro día, no, ya, póngase ahí, con lo que usted dice que yo fallo, entonces ya listo, le tomo ahí la foto. Ustedes lo pueden hacer, entonces cuando ya presenta su método probatorio, puede decir, mira, o sea, él decía que ya un poco más se rompía, y mira lo que te estoy presentando, cómo de repente era superficial, ¿no? Entonces hay que ver la norma que te dice, ¿no? Cómo lo redacta, el sentido de la norma, porque puede ser que tenga corrección, pero de repente era apenas incipiente, y la norma de repente te dice que es sanción si está a un determinado nivel. Entonces, eso a ti te puede salvar. Ingrid, una consulta. En la parte de costos postergados por parte de las empresas operadoras, ¿cuántas etapas de costos postergados incluye la normativa? En costos postergados, ¿a qué te refieres? A ver si me das un poquito más de información. ¿Y con quién me está preguntando? Guillermo. Guillermo, No, perdóname. sí, te comentaba, en costos postergados tenemos bastantes resoluciones, ¿no? En aplicación a las empresas operadoras. Aquí, cuando te ponen un costo postergado del 5%, el 10%, ¿no? Que lo aplica. ¿De acuerdo a qué etapas realizan estos costos postergados? Mira, en realidad el procedimiento de fiscalización es la misma, absolutamente aplicable a todas las gerencias de Societermin. Es el mismo procedimiento. Obviamente va a variar dependiendo el tipo de supervisión que tengan que hacer.
pero la estructura es la misma. Ah, correcto. Bueno, Ingrid, de parte del Colegio de Ingenieros, ¿no? El capítulo de Ingeniería de Petróleo, agradecerte por esta magistral charla, ¿no? Esperemos siempre contar con el apoyo para cualquier consulta con referencia a la normativa peruana, ¿no? Agradecerte por esta invitación que nos has brindado y has puesto en apoyo a nuestros colegiados. No sé si tienes algo que decir más, Karen. No. Pues bueno. Agradecerles de igual forma la participación a la abogada Ingrid Pachas, también a nuestros espectadores, tanto por Zoom como por Facebook. Esperamos quizá contar en otra oportunidad de nuevo como ponente y nada, animarlos a seguir participando de las actividades que organiza el Colegio de Ingenieros a través del capítulo de Ingenieros de Petróleo y de los demás capítulos. Dentro de nuestro portal encontrarán más información al respecto. Y nada, agradecerles. No sé si Guada puedes añadir algunas palabras de despedida. Sí, nada, muchas gracias a todos por la atención, por sus consultas y al colegio por la invitación y nada, encantada. Cualquier consulta que tengan, igual está mi correo y encantada de absorberla. Que tengan buen día. Ok, gracias, Ingrid. Muchas gracias.